sí entras a clase todos los días. Claro, profesora. ¿Usted sabe por qué yo le estoy haciendo esa pregunta? Porque yo nunca llamo a lista. O La sea, profe, lo que pasa es que sí, yo sé que usted nunca llama lista porque la lista la descarga desde Teams, pero el compañero Dubán escribió presente, entonces no tenía internet, acabo de entrar y yo dije de pronto pasó a lista ya. No. Me imagino que él habrá escrito presente porque eso es normal en Dubán. Pero no. Yo no tengo aquí nada en el chat de la reunión de presente. Entonces, no sé dónde lo habrá visto, pero no, yo me llamo lista, Natalie. Yo me llamo lista. El sistema para mí eso es súper importante, el sistema lo hace por mí, yo sigo pues las directrices del sistema, además que Sí, profe. me queda la prueba. Claro, claro, yo sé. Entonces, me quedaría ahí con el de yo sí vine, no vine, yo sí me conecté, no me conecté. En cambio, ahí el sistema nos da como la hora, los segundos, los minutos y todo. Listo. Continuando. Entonces, Max Weber define, pues, Max Weber nace pues en lo que hoy se considera Alemania. Y no voy a entrar en el ámbito biográfico de Weber, pero ahí les informo lo importante que ustedes busquen, o sea, de su biografía para que entiendan precisamente por qué llegó a las conclusiones que llegó. Les acabo de compartir un texto extra también de Weber que les va a servir. El texto que tenían en archivos es un texto que les va a servir de apoyo, pero es alguien interpretando a Weber. Este Weber desde sus textos como tal. Hay un texto de Weber que se llama Economía y Sociedad, que se escribe post-mortem. Su esposa, que también fue una mujer, una jurista muy grande, fue una de las primeras abogadas que tuvo Alemania. Una vez él muere, recoge todos los manuscritos que encuentra de él en su escritorio y publica el texto que se llama Economía y Sociedad, como tal. Bueno, entonces, lo importante de Weber es que Weber dice que nosotros tenemos que tener claro los conceptos. Y eso es, Weber empieza a hablar de conceptos, él empieza a hacer conceptos, dice, yo para poder hablar de algo tengo que decir qué es para mí esto, para que la gente pueda interpretarme de lo que yo estoy diciendo. Entonces, el concepto de la sociología y del significado en la acción social, que es la clave del pensamiento de Weber. Entonces, Weber dice que debe entenderse por sociología como una ciencia. Él dice, todo el mundo habla de sociología, todo el mundo está hablando de sociología. Comte pues dio el primer concepto de sociología, después Durkheim está hablando de sociología. En el momento en que Weber está escribiendo todo esto, pues el concepto de sociología ya era un concepto en el argot científico y en las lecturas científicas de la época. Entonces, Weber dice, mire, para mí, la sociología debe entenderse como una ciencia que pretende entender, interpretar la acción social para, de una vez entendida e interpretada la acción social, se puede explicar causalmente el desarrollo y los efectos de esas acciones sociales. Entonces, el objeto, si bien para Durkheim el objeto de la sociología son los hechos sociales, el objeto de la sociología para Weber son las acciones sociales. Entonces, si el objeto de la sociología weberiana son las acciones, pues lo otro que procede Weber a explicarnos es el concepto de acción. Entonces, por acción, dice Weber, debe entenderse una conducta humana. Entonces, ojo pues, una conducta humana que bien consiste en un hacer externo o interno, o sea, o en acciones de omitir o permitir,
siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen en ella un sentido subjetivo. O sea, siempre que lo que yo haga, de omitir o de permitir algo o de hacer algo, afecte a otro. Entonces, es una conducta que afecta a otro y que puede ser de manera interna o externa o de omisión. O sea, si ustedes deciden no votar, pues está afectando a los demás. Si deciden votar, también está afectando a los demás. Entonces, la acción social es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o por los sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose así para su desarrollo. Entonces, miren, ahí ya partimos del presupuesto de que existe un hecho, que ese hecho puede ser históricamente dado, que ese hecho le permite a uno hacer o construir elementos de reflexión como tal. Entonces, la acción social es una conducta humana que afecta a otro o a otro. Esa conducta puede ser cometida por una persona o por varias. Esa es la acción social, desde el sentido beberiano. ¿Qué pasa? Entonces, luego de esta definición, uno encuentra que la acción social es el ladrillo básico del edificio conceptual de Weber. O sea, todo su pensamiento desde el punto de vista jurídico, porque yo no voy a explicar a Weber sino desde el punto de vista de la sociología del derecho. Porque Weber habló de política, de economía como tal. Entonces, bajo ese entendido, los conceptos relacionados con la misma se construyen como tipos ideales. O sea, todo lo que Weber construye a raíz de la acción social se consideran tipos ideales. Que en el caso de la acción social se ordenan de acuerdo a su racionalidad. O sea, dice, nosotros creamos tipos de acciones, orientamos nuestras acciones que se convierten en tipos ideales. No tiene que ver nada, pues, con el tipo bonito, lindo que sueñan las mujeres, no. Entonces, la acción como medio para alcanzar un fin. Entonces, ojo. Define la sociología cuyo objeto de estudio es la acción social. Define la acción social como la base de su pensamiento y dice que la acción social es una conducta orientada que afecta a otros. Esto es una como tal. Entonces, Weber dice que esas acciones pueden caracterizarse. Entonces dice Weber, miren, hay 4 tipos de acciones. Una acción racional con y muchachos, presten atención, porque si no entienden lo primero, no van a entender lo segundo, ni lo tercero, ni lo cuarto de Weber, porque todo se va enredando. Entonces, por favor, presten muchísima atención, y si voy muy rápido o si no comprenden, me interrumpen para poderme devolver. Entonces, la acción social puede ser una acción racional con arreglo a fines, una acción racional con arreglo a valores, una acción efectiva y una acción tradicional. Entonces, sociología, objeto de la acción social se define y la acción social puede tener 4 variantes. ¿A qué se refiere Weber cuando habla de acción racional con arreglo a fines? Lo que orienta la conducta es alcanzar un fin. O sea, usted se mueve, usted actúa para alcanzar un fin. O sea, es la acción como un medio para alcanzar un fin, ¿cierto? Usted si tuviera que escoger en su vida materias, yo estoy absolutamente clara con eso, que si uno pudiera escoger las materias que puede ver en derecho, estoy casi segura que el 90% del curso no escogería sociología jurídica. Estoy haciendo un ejemplo hipotético, ojalá que sí, pero digamos que no. Entonces, digamos que ese 90% ve esta materia porque es que es un medio para alcanzar un fin, que es graduarse como abogado. Si ustedes no ganan en la materia de sociología jurídica, pues no se pueden graduar como abogados. Y el resto de materias, pero en esta materia es
le sirva a usted como un medio para alcanzar un fin. Entonces, el hecho de que usted, o sea, que todas esas acciones que usted haga para conseguir un fin son acciones racionales con arreglo a fines, dice Weber. La segunda es la acción racional con arreglo a valores. O sea, solo porque para usted es importante esa acción y a usted no le importa el resultado. O sea, en la anterior a usted sí le importa obtener el fin. En esta a usted no le importa el resultado y usted lo hace. O sea, a usted no le importa si gana la materia o no gana la materia, pero a usted le gusta la materia y la ve. Y usted la ve porque a usted le gusta, porque le llama la atención, por lo que puede hacer. Es esas cosas que usted hace y no le importa el resultado. A usted no le importa, es aquella persona que le encanta dar regalos y da un regalo y ella no está esperando que como yo te doy un regalo, tú me tienes que dar uno a mí. No. Es aquella persona que lo hace única y exclusivamente porque esa es su forma de ver, de pensar la vida, de actuar la vida y cómo es, de ver, de actuar la vida y a partir de ahí podemos trabajar con ese tema. O sea, usted no tiene, no está buscando nada, ¿cierto? Usted no está buscando nada. Usted lo hace es porque para usted se siente bien haciendo esa acción. La persona que va y dona, la persona que va, no está buscando como que le tomen la foto, subirlo a la red social, ni que descuenten los impuestos, sino porque le nace hacerlo. Lo hace de corazón, no está esperando absolutamente nada por lo que hace. Esa es una acción racional con arreglo a valores. La tercera es la acción efectiva y son aquellas acciones que son que se hacen por los sentimientos, ¿cierto? Son las basadas en los sentimientos, son aquellas acciones que usted hace por la ira, el amor, el dolor, la rabia, la felicidad. Eso que usted hace en ese momento son acciones que se explican por sus sentimientos. O sea, ya no hay un fin, ya no hay un valor en sí mismo, sino que el sentimiento del que a usted le orienta a hacer esa acción. Y la última, que es la acción tradicional, es aquella que está basada en una costumbre arraigada. ¿Cierto? Yo les decía a sus compañeros hace un rato que la pregunta es que a propósito de que está la ñametón, que me parece una iniciativa bien interesante, nos está invitando pues a comer lo nuestro y aprovecho la publicidad no pagada porque literalmente no lo tengo, pero me parece que nosotros tendríamos que empezar a comprar nuestros productos y comer nuestros productos. O sea, con ese tema de apoyar los productos colombianos, la industria colombiana, no solamente alimenticia, sino también la industria textil, todas esas cosas, empezar como a comprar lo nuestro. Eso creo que nos ayuda con ese tema de la reactivación, nos ayuda como a volvernos proactivos entre nosotros como tal. Entonces me parece interesante la iniciativa, no dejar perder eso acá y más bien buscar y que todos colaboremos. A raíz de eso, se me ocurrió este ejemplo. O sea, ¿usted por qué no come dulce de ñame? O sea, a propósito de la cantidad de ñame, porque nosotros pensamos en ñame y decimos, hagamos un mote de queso sabroso, ¿verdad? Un motecito de pescado, un motecito de guandú. Uno, ¿por qué no se le ocurre que va a ser un dulce ñame? ¿Ustedes qué creen? O ustedes, así como es normal que en su casa ustedes encuentren dulce de ñame. Ustedes aquí todos, creo que todos, los 36 que son en este curso, son sabaneros. O puede ser la sabana de Sucre o la sabana de Córdoba. O hay algún que no sea. Bueno, creo que hay una que es de Turbo, que eso no está costumbre allá. Creo que es Mariana. Mariana es de Turbo, ¿cierto, Mariana? O de apartado. ¿Cómo? De apartado. Pero bueno, digamos que la mitad del salón son de la sabana. Sí saben de lo que yo estoy hablando, ¿cierto? ¿Ustedes por qué se les ocurre que por qué no comemos dulce? Ustedes saben que es un dulce de ñame. Pues, ustedes esta generación. Ustedes saben que es un dulce de ñame. ¿Lo han probado? ¿Les gusta? ¿Les parece rico? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sí que. Cuando queda Sí, nos dulce, gusta. profe, porque hay veces que lo dejan con el sabor del ñame muy, muy marcado y no aguanta porque es como si estuvieras comiendo ñame machucado, yo no sé, pero que le echen buena azúcar.
Bueno, ¿y cuándo come usted, Alison, dulce de ñame? En abril, en Semana Santa, que es cuando se hacen todos esos dulces. Exacto. La pregunta, ¿usted podría comer dulce de ñame hoy? Sí, pero no es como común, o sea, lo común es que hagan todos esos tipos de dulces en esa festividad, ajá, con Semana Exacto. Santa. Ahí está la acción tradicional, a lo que quería llegar. O sea, esas acciones basadas en una costumbre arraigada. O sea, no significa que nosotros eh, no podamos comer dulce hoy, completamente. Pero uno dice, voy para Antioquia y me como unos frijolitos. Yo digo, pero si no se puede comer unos frijoles en Montería y se puede comer un monte de queso en Bogotá. Pero vamos creando, entonces, Weber nos va diciendo eso, que hay acciones que están basadas en las costumbres arraigadas. Y la costumbre es muy, muy, muy fuerte. Hasta aquí van conmigo en esas 4 acciones: acción racional con arreglo a fines, acción racional con arreglo a valores, acción efectiva y acción tradicional. ¿Aquí van conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe, ¿podría repetir la primera? la acción racional con arreglo a fines, Sí, señora. lo que motiva la conducta es alcanzar un fin. Lo que motiva la conducta, usted se mueve, o sea, el otro se mueve o se consigue porque va a alcanzar un fin. Cualquier que sea, pero va a alcanzar un fin. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señora. Entonces, Weber dice que en la sociedad moderna, Weber, cuando Weber habla de sociedad moderna, está hablando de la sociedad en el tiempo que él pensó. Oye, observa una creciente expansión de la acción racional con arreglo a fines. La primera, cada esfera de la vida social aumenta su capacidad de realizar cálculos eficientes para alcanzar los objetivos deseados, esos objetivos de racionalización. Y eso aplica para la economía, para la política, para el derecho, para la administración, para la ciencia, para cualquiera, ¿cierto? Entonces, nosotros, dice, esta sociedad moderna está pensando en cumplir los fines que se han marcado. Y esos objetivos los marcan de cualquier esfera social. Entonces, lo que hace Weber es desarrollar una perspectiva multicausal acerca de la evolución de todo sistema. O sea, estoy diciendo el sistema económico, el sistema político, el sistema científico, el sistema jurídico, el sistema administrativo. O sea, él viene y desarrolla una perspectiva multicausal. O sea, ¿qué es lo que causa esto en este sistema? Entonces, de esta perspectiva, atribuir solamente al sistema económico la explicación del sistema jurídico, que es lo que postula el marxismo. El marxismo dice que el derecho funciona porque el sistema económico lo pone como al servicio de él. Acuérdense de eso que lo veíamos. Entonces, Weber critica eso. Decía, era una simplificación incorrecta, porque si bien uno puede plantear que hay una conexión fuerte entre las necesidades propias del modo de producción capitalista y el sistema jurídico basado en la racionalidad formal, atribuir una sola causa del otro es pasar por encima las complejas condiciones de todo del sistema jurídico como tal. Entonces Weber lo que hace es o afirma que en el desarrollo del derecho racional formal moderno fueron importantes los factores económicos, los factores políticos, los factores ideológicos y también los mismos elementos jurídicos. Entonces, afirma Weber que el capitalismo necesitaba de los estados nacionales, el capitalismo necesitaba de las leyes y procedimientos jurídicos formales, así como también lo requería el desarrollo de las burocracias en los estados nacionales. Y aquí voy a hacer una claridad, y es que Weber es defensor número 1 de la burocracia, no ese concepto de burocracia que tenemos ahora, sino que Weber afirmaba
que nosotros no podemos, que todo Estado necesita de los burócratas porque el gobernante lo que hace es cumplir, revisar y hacer, pero hay alguien que tiene que estar trabajando en el día a día. O sea, hay alguien que tiene que estar cumpliendo los objetivos, porque el burócrata estará en reuniones, estará asistiendo a eventos, estará observando situaciones, pero hay alguien que está detrás de él, que es el que tiene que estar haciendo las tareas del día a día. Ese para Weber es el burócrata. Y dice que si el burócrata es importante, porque es el que trabaja. Cosa distinta pues a los conceptos que tenemos ahora. Entonces, retomando, Weber dice, el capitalismo necesita las leyes y procedimientos jurídicos formales, racionales, así como los estados nacionales requieren el desarrollo de las burocracias, o sea, requieren de que existan las manos trabajadoras del Estado para que cumplan las funciones que el Estado tiene que cumplir. Entonces, dice Weber que en ambas esferas, en la esfera del Estado y en la esfera jurídica, existe una fuerte necesidad de cálculo y previsión, pero uno de los principales elementos de racionalización del derecho para Weber reside en la formación de abogados profesionales. O sea, nosotros podemos crear un derecho racional educando a muy buenos abogados. Entonces dice, lo que pasa es que en las academias europeas lo que hacen es que se analiza el derecho como un sistema nacional de normas abstractas, o sea, cosas que están por allá, y hay que revisar también, dice Weber, la enseñanza del derecho también implica la racionalización de poderosos factores intrajurídicos. Entonces, la pregunta que se hace Weber, o la pregunta central de su obra, es ¿qué motiva a las personas a obedecer? O sea, ¿por qué la gente obedece? Y si la gente obedece, ¿por qué orientan sus comportamientos hacia un cierto orden jurídico? Esa es la pregunta central de la sociología jurídica de Weber. ¿Por qué la gente obedece? ¿O qué motiva a la gente a obedecer? ¿Y por qué orienta su comportamiento hacia un cierto orden jurídico? Entonces, la respuesta va desde el ámbito del puro cálculo racional. Acuérdense que Weber es un racionalista, pero Weber considera que el elemento central de la obediencia que caracteriza a un orden estable es la creencia en la legitimidad. O sea, la legitimidad de dicho orden es entender qué es lo que es legítimo para dicho orden es lo que a mí me ayuda a responder esa pregunta de qué es lo que obedece la gente. Entonces, o para decirlo con otras palabras, los miembros no solamente orientan su conducta hacia el orden normativo, sino que también se sienten obligados y vinculados con él. O sea, ¿qué es lo que a mí me hace vincularme a mí a un centro normativo? ¿Qué es lo que me hace a mí girar mi conducta a ese tipo de orden? Entonces, para Weber existen tres tipos puros de legitimidad. Tres tipos puros de legitimidad. La primera, la legitimidad racional legal. La segunda, la legitimidad tradicional. Y la tercera, la legitimidad carismática. Entonces, repito, para Weber existen tres tipos puros de legitimidad. El primero, la legitimidad racional legal. ¿En qué se basa esa legitimidad racional legal? En la creencia en la legalidad del ordenamiento establecido. O sea, yo creo que existe un orden establecido, respecto a ese orden establecido, sigo ese orden establecido. ¿Listo? Entonces, lo legítimo para mí es lo que está en la norma. Primero. La segunda, la legitimidad tradicional, apoyada en la creencia en el
carácter sagrado de las tradiciones que siempre han existido. O sea, para lo que me genera a mí legitimidad, ¿cierto? O sea, lo que me genera mi legitimidad solo que está en la tradición. Es que siempre lo hemos hecho así, siempre ha sido así, de generación en generación lo hemos hecho así, tradición. Y la legitimidad carismática, que está fundada en la entrega extraordinaria a lo que es sagrado, a lo heroico o al ejemplo que una persona es para nosotros. ¿Cierto? Ahí tiene que ver como con a seguir el carisma de alguien, el heroísmo de alguien o la santidad de alguien. ¿Cierto? Entonces, esos son los tres tipos ideales de dominación legítima o tres tipos puros de legitimidad según Weber. Entonces, Weber dice que las sociedades modernas, en las sociedades modernas, y repito, las sociedades modernas en el momento en que Weber estaba pensando, la legitimidad se obtiene predominantemente por vía de la legalidad, ¿cierto? Es decir, la legitimidad racional legal. O sea, porque la norma lo dice, porque está establecido en la ley, porque el ordenamiento así lo prevé. Entonces, se consideran como legítimas las acciones de gobierno cuando derivan de un orden jurídico establecido por un sistema comprensivo de reglas abstractas y generales. Mientras que en la dominación carismática o en la tradicional, las leyes obtienen legitimidad por su conexión con la tradición, en el caso de la tradicional, o con la palabra del líder carismático, en el caso de la carismática. Esas dos últimas obedecen a una acción externa al propio derecho. Si nos damos cuenta, en la dominación legal, la autoridad de la ley es vista en sí misma como valiosa y digna de ser obedecida. ¿Hasta aquí van conmigo o se quedaron? Necesito que vayan conmigo porque después no entienden lo que viene más adelante. O sea, realmente sean sinceros con ustedes mismos y díganme si van conmigo o no van conmigo. Usted dijo que la enfermedad tradicional y carismática eran externas, ¿cierto? Externas, sí, externas. Profesora, ¿puede repetir desde la parte donde dijo que se consideran legítimas las acciones del gobierno cuando son acordes al ordenamiento? Ajá. ¿Qué más quieres? Usted estaba hablando de cómo se consideran legítimas las carismáticas y las tradicionales, esa parte. ¿La puede repetir, por favor? No. Si las acciones del gobierno van acorde con la ley, serían legítimas desde el punto de vista de la legalidad formal. Pero si las acciones del gobierno son conforme a las tradiciones, serían legítimas de acuerdo a la legalidad, legitimidad tradicional. O si son conforme a lo que dice el líder, sería una legitimidad tradicional. O sea, lo ideal, dice Weber, es que las acciones sean conforme a lo que dice el ordenamiento. No sé si ahora sí me hago entender, eso es lo que quiero decir, o sea, eso es lo que propone Weber. Pero dice, cuando la legitimidad la da la tradición o el carisma, son acciones que son externas al derecho. Cuando la da la ley, son internas. Cuando no la da la ley, son externas. Hasta ahora sí, es que yo no dicto, entonces no crean que les voy a repetir así de memoria porque no tengo. Yo tengo aquí como 5 documentos abiertos y ahí voy, y mis propias notas y ahí voy como haciendo el hilo conductor de la clase. No sé si ahorita sí, ahora sí. Sí, señora. Gracias. Entonces, y vamos por, bueno, ahora sí. Profesora, está silenciada. Profe, está silenciada.
estaba aquí hablando, no me había dado cuenta. Yo empiezo a mover todo esto, se me silencia esta cosa. Qué pena con ustedes. Entonces, el análisis de la legitimidad en Weber lleva a considerar la validez del derecho desde un punto de vista que es el interés de la sociología. O sea, miren, entonces, la pregunta que uno haría aquí es, entonces, ¿en qué consiste la validez del derecho para Weber? O para Weber, como lo quieran llamar, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo válido según Weber para el derecho? Entonces, uno puede responder que es el significado típico que le otorgan en sus acciones los intereses de la sociedad. No se trata de una validez ideal de una norma, que en términos jurídicos, filosóficos o morales, sino la validez que influye en las acciones de una sociedad en particular. Y nosotros solo podemos decir que es válido observando a la sociedad y diciendo, bueno, esta gente, ¿por qué cumple la norma? Esta gente, frente a esta acción, ¿cierto? Acción, esta conducta, ¿qué es lo que la gente hace? No, cumple la norma, sigue tradiciones o sigue a un líder. Entonces, si uno, cualquiera de la respuesta que dé, uno puede decir es válida legalmente, o es válida desde la tradición, o es válida desde el carisma. ¿Listo? Entonces, la sociología del derecho obtiene así, a partir de las reflexiones de Max Weber, un tema central para su desarrollo en diversas circunstancias sociohistóricas. Entonces, la validez empírica del orden jurídico. Ustedes saben qué significa la palabra empírica, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí saben? Es que si yo hago de validez empírica, ¿a qué me refiero? Que puede ser apreciada a través de los sentidos, ¿no? Y de la experiencia. De la experiencia. Entonces, la validez es una validez empírica, de lo que yo puedo ver, ¿cierto? Y desde la experiencia explicar. Entonces, yo veo, desde la experiencia explico y digo, bueno, esta gente obedece la tradición, obedece al líder, obedece la ley. ¿Listo? Entonces, Weber le apela a ese tipo, pues, de validez. Entonces, la validez del orden empírica del orden jurídico. Entonces, empíricamente, las leyes podrán ser más o menos válidas, dependiendo de su relación con otros órganos normativos o de su mayor capacidad para regular la acción social. Entonces, yo puedo revisar si esa norma es válida o no válida, más válida o menos válida, porque yo puedo observar, no está es acuerdo a las normas, tiene un acuerdo a fines, tiene un acuerdo a tradición, tiene un acuerdo al carisma. Entonces, uno puede decir, si es acuerdo a fines, que el fin último sería la racionalidad legal, que es el derecho, que es la norma, que es el resultado de un concepto abstracto, uno diría, es una norma válida. O no está, o sí sigue la norma, pero lo mueve más la tradición. ¿Cierto? Profesora, no comprendí lo de la validez. ¿Qué no comprendió? Lo primerito que mencionó cuando empezó a hablar sobre eso. Bueno. O sea, lo del empirismo y eso sí, pero lo que dijo antes de eso no. ¿Y qué fue lo que dije antes de eso? Porque es que lo de la validez empírica del orden jurídico es precisamente la reflexión weberiana. O sea, esa es la validez que Weber dice. Una norma es válida cuando nosotros hacemos análisis empírico. O sea, nosotros analizamos y a partir de ella podemos identificar qué es lo que orienta la acción social. Entonces, uno decir, esa norma es válida o no es válida. Nosotros nos encontramos que aquí aún sigue existiendo tanta homicidio, la norma de, poniendo un ejemplo, o sea, la norma que dice que el que matare a otra no es válida porque hay unas altas tasas de homicidio y aquí sigue siendo una tradición el homicidio en Colombia, por ejemplo. Profe, una pregunta.
O sea que si se orienta más a la tradición, entonces ya no sería tan válida, digamos. Lo que pasa es que tiene una legitimidad desde la tradición y uno puede decir que no quiere decir, dice, o sea, hay menos validez, o sea, la validez no está acercada al fin que es la norma. Es que lo que Weber nos da con estas reflexiones es analizar las acciones sociales. Y decir, realmente, ¿qué es lo que le da la validez a la norma? ¿Es la norma por ser norma o son otro tipo de hechos? ¿Estamos claros? Entonces, eso es lo que llama la validez empírica del orden jurídico. Revisar qué desde la observación y la experiencia le va a validez a una norma. O sea, acuérdense del caso Independientemente de la clase que sea. Exacto, acuérdense del caso típico de mi suegro. O sea, mi suegro está cumpliendo una norma. ¿Se acuerdan? Del señor que pone la bandera. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Sí, pero... Claro. Él está obedeciendo una norma. La obedece. Pero la obedece porque quiere seguir el ordenamiento jurídico o por una tradición. Entonces, eso es lo que dice él de observar y a través de la experiencia. Entonces, yo, como dije, hablando con él, él la obedece porque por tradición, no por la legitimidad. Entonces, lo que dice Weber es que a nosotros eso nos ayuda a comprender mucho más las relaciones sociales y entender qué es lo que motiva a la gente a obedecer. O sea, no se olviden de la pregunta central del pensamiento de Weber, ¿por qué motiva a las personas a obedecer? Yo podría responder en ese caso, no, es que la gente obedece no por el sistema jurídico, sino que obedece por la tradición o porque sigue a un líder. ¿Y qué orienta su comportamiento hacia cierto orden jurídico? Miren que lo que orienta el comportamiento de mi suegro no es la norma por sí misma, es la tradición. Por eso les digo que no me toman esto de abstracto, porque si ustedes no van comprendiendo lo de arriba, lo que viene, porque esto cada vez se va a complicar más, se va a volver, se les va a enredar. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe. ¿Todos estamos claros? Pues por mi parte yo sí le comprendo. A la chica que me hizo la pregunta de la validez empírica, ¿ya le quedó claro? Sí, profe, gracias. Entonces, para comprender mejor los procesos de evolución de los sistemas jurídicos modernos, para comprenderlos mejor, Weber construyó una tipología del derecho a partir de dos dimensiones. Una es el grado de formalidad y otra el grado de racionalidad. Entonces, repito. Para comprender mejor los procesos de evolución de los sistemas jurídicos modernos, Weber construyó una tipología del derecho a partir de dos dimensiones, desde el grado de formalidad y desde el grado de racionalidad. Entonces, la dimensión de la formalidad se refiere al empleo de los criterios y principios internos del sistema jurídico. Si la toma de decisiones responde a criterios externos, es decir, si la formalidad es baja, se trata de un derecho material. Entonces, cuando nosotros hablamos de la dimensión de la formalidad, ustedes aquí deben tener claro el concepto de sistemas jurídicos, porque yo hablo todo el tiempo de eso y yo parto del supuesto de que si ustedes vieron una materia de sistemas jurídicos y la ganaron, tienen claro ese concepto. Entonces, cada sistema jurídico
tiene unos criterios y unos principios internos. Entonces, si la decisión en derecho se toma siendo coherente con esos criterios y esos principios, hay una formalidad alta. Pero si las decisiones se toman por criterios externos al sistema jurídico, hay una formalidad baja y se trata de un derecho material. ¿Hasta aquí van conmigo? Voy a hacer el supuesto que sí. Sí, profe. La segunda dimensión, que es la dimensión de la racionalidad. Significa el grado en que los casos similares son tratados de la misma manera. Entonces, frente a unos casos de inasistencia alimentaria, de divorcio, o sea, que tengan unas características similares, uno esperaría que el aplicador del derecho actúe en coherencia a eso que se debe fallar. Entonces, por eso les digo, si los casos similares son tratados de la misma manera, el sistema es racional. Pero si el sistema trata de manera distinta casos similares, el sistema será irracional. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe. Entonces, si esto está claro, me van a entender lo siguiente. Porque si no entendieron esto, no van a entender lo que voy a explicar. Entonces, a partir de esas dos dimensiones, se construyen 4 tipos de derechos. El primero, el derecho irracional formal. Lo voy a anunciar y si están copiando, después lo copian. El segundo, el derecho irracional material. El tercero, el derecho racional material. Y el último, el derecho racional formal. Les voy a dar 2 minutos para que desarrollen y lean nuevamente o mediten eso que les acabo de decir, porque y den cuenta si lo entendieron, porque o si no, no me van a comprender estos 4 tipos de derechos, que es bien importante para para comprender la teoría jurídica, sociojurídica. Entonces les voy a dar 2 minuticos para que ustedes hagan esa meditación. Profe, ¿puede volver a repetir los 4 tipos de derechos? Por favor. Ya lo repito ahorita, te lo voy a explicar. Antes que Bueno. lo repito, pero yo necesito que entiendan lo anterior, las 2 dimensiones, porque es que esos 4 tipos se derivan de esas 2 dimensiones, de la combinación de esas 2 dimensiones, pero si no las comprenden bien, no me van a comprender lo que viene adelante. Entonces les voy a dar 2 minutos para que por favor las vuelvan a leer y digan si la entendí, se pongan ustedes ejemplos solitos y digan si la entendí.
Hola. Bueno, recibo todas las preguntas. Hola, recibo todas las preguntas. Preguntas. ¿Esto está activado? Sí, sí está activado. Hola chicos, entonces comprendido todo. Sigo. Sí, profe. Profe, aunque ahora mismo me surgió una pregunta y es que si se tienen que tener en cuenta entonces los dos componentes, digamos, en esta evolución de los sistemas jurídicos, o se puede tomar solamente uno. Son complementarios. ¿Cómo así? No entendí la pregunta, a ver, otra vez. Por ejemplo, cuando el juez va a fallar, tiene que tener en cuenta los dos, ¿no? Bueno, no, acuérdense que esos son elementos de reflexión. Estos son elementos de reflexión que hace o sea, son elementos de reflexión que hace Weber sobre un tema. Él no está diciendo que el juez deba fallar de esa manera. Él está diciendo, mire, acuérdense que esto es teoría, muchachos. Es teoría. Es alguien que pensó de una manera y dijo cómo iba a pensar. Entonces dice, esto es alguien que se creó una teoría y dijo, esto debería ser. Según Weber, ¿cierto? En primera instancia, deberían haber, la dimensión de formal es que cuando alguien falla conforme a los criterios que ya existen, a las normas existentes y punto mal. Pero si el juez se va a normas externas, pues ahí está hablando de un derecho material. ¿Estamos claros hasta aquí? Pero lo ideal es que el juez también falle de la igual manera en todos los casos. Acuérdate que esto es una teoría, pero sí, pues si lo pones en términos de cómo puede fallar el juez, así debería ser, esa sería como tú lo firmas, así es. No sé si fui clara o te enredé más. No, sí, profe, quedó muy claro. Listo. ¿Alguien más? De verdad, es importante que lo tengan claro. Ok, entonces sigamos. Entonces, empecemos con el primero, derecho irracional formal. Entonces, este habla de que existen procedimientos internos para ser aplicados, pero solo los conoce quien los aplica, el aplicador del derecho, por lo cual no pueden ser evaluados en su lógica. Entonces, como no se conoce cómo son tomadas las decisiones, los resultados son imprevisibles. Acuérdense, pues, cuando ustedes vieron Romano, bueno, ustedes no ven Romano, ustedes ya ven Historia del Derecho, ¿no? En Historia del Derecho, cuando ustedes tocaron los regímenes romanos, que en las primeras decisiones las tomaba el pretor, y el pretor, pues, le consultaba a los oráculos, ¿verdad?
y los oráculos le decían o le preguntaba a la gente, ¿usted qué soñó? Entonces, de acuerdo con lo que soñó, le daba una predicción. Eso era formal porque dentro de ese sistema jurídico esa forma de tomar decisiones estaba validada, era legal, pero pues es irracional porque uno no sabe nunca cómo se va a fallar frente a un caso específico. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Estamos claros? Ay, Dios mío, me siento hablando sola. Me da como tanto. Sí, profe. Sí, profe. El segundo es el derecho irracional material. Es material porque los criterios de decisión son externos. O sea, pueden ser criterios políticos, éticos, religiosos, ideológicos. Es irracional porque las situaciones similares pueden ser tratadas de manera diferente. Uno no es capaz de predecir los resultados. O sea, el juzgador elige con un criterio externo al derecho y de acuerdo como él cree, de manera idiosincrática. Entonces, uno no sabe cómo es predecible las decisiones. Por ejemplo, si alguien comete un homicidio, uno sabe qué puede pasar, ¿cierto? Uno sabe qué puede pasar. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, doctora. El segundo es el derecho racional material. Los principios son externos, políticos, éticos, ideológicos, ¿cierto? Los principios son externos, los que toman la decisión no son internos, son externos. Pero los casos similares son tratados de manera igual. Por tanto, sus resultados son mucho más predecibles que en los sistemas irracionales. ¿Hasta aquí no hay ningún problema? Ok. Y la última es el derecho racional formal. Las reglas de decisión son internas y están claramente definidas. Y se aplican de igual forma a todos los casos similares. Y por consiguiente, las reglas del derecho se construyen mediante razonamiento lógico y se obtiene la mayor predictibilidad en relación con la toma de decisiones. Entonces, dice Weber que la evolución del derecho es hacia la formalidad racional, esta última que les expliqué. Pero dice, él es consciente que los sistemas jurídicos presentan tensiones entre los principios internos de la racionalidad formal y los externos de la racionalidad material. Y que eso se puede observar en búsqueda de soluciones a un problema, tales como el racismo. Todos esos problemas que tienen que ver con los derechos fundamentales pueden generar esa tensión entre los principios internos de la racionalidad formal y los principios externos de la racionalidad material. Yo les voy a poner un ejemplo a ver si ustedes me entendieron. La decisión que tomaron, aunque yo dije que no iba a hablar de ese tema, pero lo voy a decir, la decisión que tomaron frente al caso de la señorita Epa Dayanaris, o la señorita Epa Colombia, ¿a cuál clase de ese derecho obedece? ¿Y por qué generó tanta atención social? A ver quién me responde. Si me responden esta pregunta es porque entendieron. Esa puede ser una pregunta del examen.
Hola. Profe, den unos minutos para pensar. Listo, le doy unos minutos. A ver. Profesora, Dígame. disculpe, quizás yo no le estoy respondiendo y es porque hubo una urgencia acá en mi casa ahorita yo. Ok. Por eso no estoy respondiendo a las preguntas que está haciendo. Bueno, muchachos. Entonces, ¿ya dieron el minutico? Bueno, los voy a dejar como pregunta del examen. Porque yo les dije que se habían entendido y ustedes todos lo dicen que lo entienden. Entonces, dice Weber que la evolución del derecho moderno es hacia la formalidad racional, pero los sistemas jurídicos presentan tensiones entre los principios internos de la racionalidad formal y los externos de la racionalidad material. Entonces, uno de esos ejemplos, el que le estaba explicando, pues puede ser desde el racismo. Puede existir una tendencia a privilegiar a esas comunidades afrodescendientes desde los criterios jurídicos internos. Uno encuentra ahí que hay unas acciones afirmativas, por ejemplo, para las comunidades afros. Y otro principio que es la consecución de la igualdad como principio formal. Uno encuentra ahí que hay una tensión. Entonces, desde un principio de justicia material que reconoce las desigualdades sociales históricas basadas en la raza, se subrayan las soluciones que se reflejan en políticas de acción afirmativa. O sea, uno puede encontrar ahí esa tensión entre
esa racionalidad formal y los externos de la seguridad material, pero que son importantes porque ayudan como a resolver algunos asuntos que pueden hacerlo o de una manera u otra porque están favoreciendo o a la política o a la religión o a la economía. No puede encontrar ahí esos factores. Entonces, para Max Weber, la autoridad del derecho moderno no deriva de su expresión de valores morales compartidos, y ahí se aparta del pensamiento de Durkheim, por ejemplo. La autoridad del derecho moderno, por eso, no deriva de su expresión de valores. Entonces, un segundo que esto se me va a descargar. El señor necesita comida. Ahí se me enredó el cable. Entonces, la autoridad del derecho moderno no deriva de su expresión de los valores morales compartidos, como dice Durkheim, ni de la tradición o el carisma de los líderes políticos, sino de la abstracta formalidad de sus reglas y procedimientos. Entonces, la autoridad del derecho reviene de las normas que fueron creadas y los procedimientos que fueron creados para sí mismos. Sin embargo, dice Weber que se abre otro campo importante de análisis empírico para la sociología del derecho, y es ese de preguntarse si la aceptación de la ley por parte de la comunidad es posible sin una referencia o valores morales que la fundamenten. Esto ya es como una reflexión que uno encuentra a través de los presupuestos de Weber como tal. Entonces, hasta aquí, muchachos, yo he terminado a Weber y hemos terminado los autores clásicos, o la teoría clásica y derecho de la sociología jurídica como tal. Entonces, a modo de conclusión, a partir de los tres autores los tres principales autores que hemos visto, que es Durkheim, Weber y Marx, pues voy a permitirme darle unas conclusiones. Los pensadores clásicos elaboraron la relación entre derecho y sociedad de modo que siguen alimentando los temas actuales de investigación sociojurídica. Recuerden pues que Durkheim espera que la solidaridad orgánica de la sociedad moderna, surja de las complejas interdependencias que el derecho debe coordinar. Sin embargo, el derecho no tiene solamente una función de regulador sistémico entre las distintas partes especializadas de la sociedad, sino que también tiene el derecho la potestad de simbolizar un orden social compartido y históricamente cambiante. Entonces, ese contexto fundamenta y justifica la necesidad de una sociología del derecho y de la moral que dé cuenta del cambiante núcleo sagrado de cada cultura, de sus expresiones normativas, de los procesos y rituales que permitan su creación, renovación o abandono. Las reflexiones de Weber sobre el derecho moderno forman parte del central estudio de los amplios procesos de racionalización. En el paralelo se desarrollan en distintas esferas de la vida social, en el derecho, en la economía, en la política, en la técnica, en la administración pública. Cada esfera es autónoma y aumenta su complejidad, por lo que se logra ser más eficaz en la consecución de sus objetivos, a la vez que depende de los resultados y recursos que se producen de las restantes esferas. Sin embargo, al hacerse el derecho moderno cada vez más complejo y al multiplicarse sus reglas técnicas, aumenta la posible distancia y alineación respecto a las fuentes sociales de su legitimidad.
Marx, por otro lado, no concibe el derecho como una fuerte determinante del funcionamiento social, cosa que nosotros encontramos en Weber y en Durkheim, pero sí como un factor activo de su constitución, tanto desde el punto de vista regulatorio como desde la formación de ideas y modos de pensar que son centrales para el respaldo ideológico del capitalismo, la propiedad, el contrato, entre otros. Entonces, desde ese punto de partida, se han desarrollado diversas perspectivas críticas del análisis ideológico del derecho. Mientras que en la teoría de Emile Durkheim, la permanencia de un grupo de normas y valores compartidos son fundamentales para la integración social, incluso en la sociedad moderna. Desde una perspectiva marxista, se cuestiona cómo se constituyeron esas ideas, esos intereses de clase o de grupo social a los que responden. Entonces, si la perspectiva marxista del derecho se aleja de considerarlo como herramienta directa de la clase dominante, uno encuentra ahí un escenario supremamente complejo, en el que el derecho expresa, organiza relaciones de poder que no son simples. Entonces el derecho se concibe como un territorio de disputa por ser un instrumento de clase. Entonces, esa visión vincula los desarrollos marxistas con las perspectivas del conflicto que ven al derecho como un espacio, no de consenso, sino de expresión de intereses encontrados, especialmente intereses de una clase dominante o de sectores sociales y de sectores sociales dominados. Con eso termino la primera parte de esta segunda parte del curso, que son los teóricos clásicos del derecho. Y entonces, apelando pues a los principios de igualdad, yo a tus otros compañeros pues les di una prerrogativa que también voy a tener aquí con ustedes. Ustedes, y quiero que escuchen muy bien la instrucción, porque de no escucharla muy bien, no voy a, pues de no cumplir con los criterios, no, pues no tienen derecho a eso. Ustedes pueden subir hasta una unidad en la nota que les puse en el examen, hasta una unidad. Es decir, si usted sacó 1, yo le puedo poner otra unidad que le daría 2. Pero no quiere decir que le voy a poner una unidad, le puedo poner 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 o 2, ¿cierto? Hasta una unidad más de la nota que sacó en el examen. Si en los mismos grupos, en los mismos equipos que trabajaron en el examen, presentan lo siguiente. Los autores que siguen, los que nos faltan para terminar, los autores clásicos, son 3. Nicholas Luhmann, ya se los voy a copiar. Nicholas Luhmann. Jürgen Habermas. Y Pierre Bourdieu. Esos 3. Entonces, presten atención porque no quiero tener problemas y menos mal que esto queda grabado.
Le subo hasta una unidad, no quiere decir que le voy a subir una unidad. Si usted está perfecto lo que le voy a pedir, pues le pongo una unidad más del examen. Si sacó 1, le pongo 2, si sacó 3, le pongo 4, si sacó 3,5, le pongo 4,5, si lo hizo todo perfecto, o lo que considere que está. Si presentan en los mismos equipos que presentaron el examen, ay no, profe, que yo lo quiero hacer solo, no se lo voy a aceptar, en el mismo equipo que presentó el examen. Lo van a subir a la misma tarea de seguimiento, y en el tiempo y en el horario que les voy a decir. Entonces, ustedes tienen que hacer un cuadro de cada autor donde presenten los presupuestos sociológicos del derecho de ese autor. Los presupuestos sociológicos de ese autor. Indicando las referencias que utilizaron, y esas referencias tienen que ser, no puede ser ni Wikipedia, ni Rincón del Vago, ni monografía.com, sino referencias chéveres y serias donde ustedes van a encontrar esa biografía, porque ustedes están formándose como profesionales, y el profesional significa que usted es un experto y que utiliza bibliografía experto. ¿Hasta ahí estamos claros? Doctora, ¿puedes repetir lo de los sustentos? Sustentar los presupuestos sociológicos de cada autor es... Desde el punto de vista, los presupuestos sociojurídicos de cada autor. E indicando las fuentes que utilizaron para hacer ese cuadro. ¿Listo? Ok, listo. ¿Y para cuándo es? Lo deben entregar el lunes a las 8 de la mañana. Acuérdense que la plataforma me pone la hora en que ustedes subieron. Si alguien lo sube a las 8:01, a las 8:02, a las 8:03, a las 8:04, a las 8:05, no le doy instrucciones fuera de estas a ningún estudiante. O sea, si alguien me escribe por WhatsApp, literal lo voy a ignorar. Literal lo voy a ignorar. O sea, porque esto es un bono para ustedes, para los que asisten a clase, para los que están aquí. Por eso digo que soy muy clara con la instrucción. ¿Listo? El que lo quiere hacer, súper bien. El que no, no pasa absolutamente nada y se queda con la nota que está. Y vuelvo y aclaro. Hasta una unidad. No van a decir que me va a subir una unidad. Si el trabajo está bien, está perfecto, le subo una unidad. Si no, le subo lo que corresponda frente a eso. ¿Listo? Doctora, ¿y ya envió las notas de los exámenes? Ya lo voy a mandar. Déjenme almuerzo, porque literalmente voy a salir aquí almuerzo y se los mando en el transcurso de la tarde. Ok, listo pues. Gracias. Pero ya está listo, es sentarme y darle devolver. Si no, que yo ahorita termino aquí, tengo como 10.000 llamadas porque tengo clases de las 6 de la mañana. Entonces devuelvo todas las llamadas, todas las cosas, almuerzo y me siento a darle devolver a cada uno porque yo verifico que a todo el mundo le llegue. Listo, pero ya los exámenes están calificados. Es solamente darle devolver. Les hago la siguiente aclaración. Las observaciones del examen están dentro del documento. Los comentarios están dentro del documento para que ustedes entiendan la nota. Yo ahí les coloco, faltó esto, le faltó lo otro, de dónde sacó esta información. O sea, todo eso les pongo ahí para que tengan claro. Está dentro del documento para que analicen. Solamente les estoy mandando la nota a quien subió el documento. Como ustedes son en equipo, me imagino que entre ustedes hablan y les dirán a sus compañeros cuánto sacaron. No, porque no me da tiempo a subirle a cada uno, pues yo la tengo en mi lista que pongo de notas, pero no los voy a poner a cada uno en el sistema porque una persona la subió. Listo. Esa misma persona es la que debe subir la actividad, no me la va a subir otro, la misma persona la sube. ¿Estamos claros? En la misma actividad del examen para tener la justificación, porque dame los hechos y te daré el derecho, para tener las pruebas. ¿Estamos claros hasta aquí, muchachos? Preguntas, dudas, aclaraciones, porque no resuelvo ni una duda, ni una pregunta por WhatsApp, ni por Teams. O sea, lo que no pregunten ahora, así quedó. Profe, en ese mismo documento que ya habíamos enviado el examen, entonces ahí mismo vamos a hacer ese... No, sube otro documento porque él le permite subir otro documento. ¿Ah? Listo, profe. Doctora, una pregunta. ¿Y la tarea está ya en Teams o usted subirá una tarea nueva? ¿Alguien que pueda responder a Cristian? Lo acabo de decir, Cristian. En la misma tarea. En la misma tarea del seguimiento. En la misma forma del seguimiento lo van a subir. Listo, O sea, listo, no voy a
No voy a escribir una tarea nueva. En el mismo seguimiento suben otro documento. Listo. La misma persona que lo subió. ¿Mm? ¿Ok? Lunes 8 de la mañana. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Bueno, preguntas, dudas o aclaraciones, o me puedo ir en paz. Pero Se que puede puede ir ir en en paz, paz, profe. Se puede ir en paz, profe. Bueno, muchachos, nos vemos el martes. Cuídense mucho. Chao, Igualmente, profe. profe, que esté bien. Bendiciones. Chao, profe.